Bien, y ahora estamos con el viceministro de Pesquería, el señor Paul Pompiu Chan. Señor Paul Pompiu, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, ha sido el 2012, en realidad estamos en el 2013, fue un año de varias denuncias de un tema que ya en realidad se conocía, se especulaba, se había dicho, se habían dicho algunas cosas. IDL Reportero sacó un informe muy extenso que ganó un premio internacional de investigación sobre la pesca negra en las grandes empresas. A mediados de año, un programa dominical de Canal 2 presentó una denuncia sobre la pesca artesanal en Piura y cómo incluso aprovechaban las noches para arrastrar una cantidad de pescado importante, y no solamente de pescado, sino incluso de algas, coral, etcétera. Y hubo una denuncia también de Panorama hace unas 3 o 4 semanas sobre cómo la anchoveta pescada formalmente o informalmente terminaba entrando a la cadena, digamos, a la producción de las empresas formales, con los nombres de algunas empresas. En agosto ustedes dieron un decreto para tratar de ordenar el sector, pero todos sabemos que entre, digamos, la ley o las letras y las palabras y los hechos hay un trecho largo. ¿Qué cosas específicamente lo que han logrado hacer desde que se dio ese decreto en agosto hasta hoy en día para frenar ese tema de la pesca informal, ilegal o como se llame? Sí, bueno, en el sector pesquería lo que nosotros hemos encontrado es que durante muchos años ha habido una administración, digamos, que no ha podido frenar varias malas prácticas, vamos a llamarlos así, que han generado una informalidad en el sector, ¿no? Una ilegalidad, una informalidad en el sector que ha hecho que a diferentes estamentos, digamos, diferentes partes de la cadena productiva, desde las empresas grandes hasta las medianas, hasta las artesanales también, incurren en un proceso productivo que no sea el más adecuado. Eso significa de que en realidad no se preocupan mucho de la conservación y de la preservación de las especies y que utilizan redes, por ejemplo, que hacen daño al sistema. Esto ha venido dándose, aunque las denuncias pueden haber sucedido en los últimos meses, en realidad esto ha venido dándose desde hace mucho tiempo atrás. Entonces no estamos hablando de una práctica que es nueva, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es cortar drásticamente por el lado normativo, principalmente para generar nuevas reglas de juego, porque efectivamente lo que existía en el sector era que había demasiada confusión. Confusión en el sentido de que las empresas no tenían el espacio suficiente, pequeñas, medianas y grandes, para diferenciarse entre sí. Entonces se mezclaba lo informal, lo ilegal con lo formal. ¿A qué se refiere con espacios para diferenciarse entre sí? Espacios a diferenciarse porque efectivamente, por ejemplo, dentro de muchas de las denuncias y muchas de las cosas que nosotros vemos y que afectan a la reproducción de las especies en la pesquería, se concentran en la costa, digamos, dentro de las primeras 5 millas, por ejemplo. Y dentro de las primeras 5 millas han habido justamente denuncias de embarcaciones que entran a la pesca dentro de un territorio que no deberían estar. Y lo que hemos nosotros... Por su tamaño, digamos. Por su tamaño y por su forma de pesca, ¿no? Es decir, cuando uno tiene unas redes que son estas redes de arrastre que se llevan no solamente, digamos, la captura de la especie que quieren tener, en este caso anchoveta, se llevan también todas otras cosas más. Eso es algo que efectivamente nosotros hemos identificado y que es necesario comenzar a separar a las empresas para que tengan sus propios carriles, ¿no? Que son los espacios que nosotros hemos generado en el mar. Como un ejemplo, digamos, a otro nivel, es como si nosotros estuviéramos a una bicicleta, un carro y un camión, todos andando en el mismo carril. Entonces lo que nosotros hemos generado son esos espacios en el mar para separarlos entre sí. Pero no existía antes la normativa no especificaba una embarcación de tal tamaño solamente puede pescar a partir de tantos millas. Sí, efectivamente sí existía. Lo que pasa es que los tamaños eran muy grandes. Y entonces de 0 a 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega se convirtió en realidad en divisiones que deberían ser más pequeñas. Por eso nosotros las hemos dividido de 0 a 10,
que son las verdaderas artesanales, digamos, y las que son las de menor escala, que van de 10 a 32. Y las hemos diferenciado, unas que están haciendo la pesca artesanal más pegados a la costa, dentro de las 5 millas, y otras que están fuera de las 5 millas, ¿no? Y lo que principalmente también ocurre este desorden, porque este desorden, digamos, no solamente es en dónde es donde pescan, sino también hacia dónde se dirige el consumo. Y una de las cosas que se había perdido, digamos, de poner un poquito más estricto dentro del sistema de política, era que lo que se debe privilegiar es el consumo humano directo y no el consumo humano indirecto. Que también es un tema del que se viene hablando años y se ha avanzado relativamente poco. Se ha avanzado poco. Nosotros... Creo que el sector ha tratado de reformarse poco a poco, pero creo que a pasos muy lentos, porque la realidad ha demostrado que la informalidad le ha ganado. Claro, yo me quedé impresionado porque, claro, yo esperaba que en las grandes empresas que capturan la anchoveta, la mayor parte fuese para el tema de la harina de pescado, pero de pronto, viendo las cifras de la pesca artesanal, resulta que también como el 90% termina yéndose no al consumo no directo, sino también a la industrialización de la especie. ¿Esa cifra es correcta o es muy alta? No, esa cifra es demasiado alta. Existen, por ejemplo, más o menos unos cerca de 50.000 pescadores artesanales y de menor escala, de los cuales, por ejemplo, los que se dedican a la anchoveta son bastante menos de eso, ¿no? O sea, quizás hasta no lleguen ni a los... dentro de los menor escala no deben llegar ni a los 600, ¿no? Okay, entonces, y de esos sí la mayoría va para el tema de la harina de pescado. Todo lo que es pesca artesanal y de menor escala debe ser para el consumo humano directo. Debe ser. Debe ser. Pero no es así ahora necesariamente. No está ocurriendo de esa manera, ¿no? Porque inclusive lo que existe, por ejemplo, hoy en día es que pueden existir embarcaciones que no son ni siquiera de 32.6 metros cúbicos, sino de 50 metros capacidad de bodega, y que exceden pues a una empresa artesanal, ¿no? Una embarcación artesanal. Entonces, justamente lo que la norma hace es, primero, hacer de que todas, es como un nuevo censo, ¿no? Es decir, todas las embarcaciones tienen que pasar por un listado para poder ver efectivamente cuáles son sus dimensiones. Las que no cumplan con sus requerimientos adecuados, estas no podrán circular, ¿no? No podrán tener el zarpe adecuado. Capitanía está ayudándonos justamente en parte de todo este proceso de supervisión y control de las empresas. Ese es parte de un proceso. Entonces, no es tanto así como que la norma está y no se puede aplicar, sino que lo que necesita es un tiempo de implementación. Para eso se han requerido también los expedientes de los gobiernos regionales, para que nos digan efectivamente cuáles son sus permisos, sus récords, y eso es algo que estamos en el proceso de verificación ya in situ en realidad, ¿no? Vamos a ir a una pausa para ahondar un poco más en ese punto y también para conversar sobre el tema del consumo humano directo y qué se va a hacer para fomentarlo. Estamos conversando sobre las acciones que está tomando el Ministerio el Viceministerio en particular de Pesquería, para tratar de frenar esto que es una política permanente en el sector pesquero, que es de alguna manera una actividad poco sostenible en el tiempo, con un exceso de captura del recurso. En el tema de usted nos mencionaba antes de la pausa que había un nivel de coordinación con la Capitanía, con los gobiernos regionales, para la supervisión respectiva de la aplicación del decreto que se dictó en agosto. Lo que suele pasar en el Estado peruano, que es por un tema de básicamente capacidad de recursos humanos, es que muchas veces las manos no alcanzan, que no se da abasto. ¿Ustedes en este momento sienten que están con los recursos suficientes, en el sentido más amplio de la palabra, para poder cumplir aquellos objetivos que el decreto se planteaba? Bueno, definitivamente siempre más es mejor en estos casos, ¿no? Pero nosotros hemos ampliado, por ejemplo, el grupo de supervisores, el número de supervisores que estamos entrenando y poniendo en práctica, porque el anterior no era, digamos, sostenible para hacer toda esta implementación, ha aumentado, ¿no? Entonces estamos aumentando a 200 inspectores más, y además de eso estamos... ¿Cuántos habían, perdón, para tener una idea de...? Bueno, podían haber hasta 30, 40 en una zona, ¿no? Entonces, pero ahora... en total, ¿cuántos habían antes? Lo que pasa es que existen
existen por épocas, ¿no? Entonces, por temporadas. Claro, por temporadas, y entonces no es que estén permanentemente, son funcionarios que van a hacer inspecciones en cierto tipo, y además tenemos un tema de descentralización, y además nos apoyamos en otras, una tercerización de un concurso a través de 2 compañías que hacen la supervisión. ¿Y estos 200 van a estar, digamos, permanentemente o también...? Ellos ya van a tener un rol un poquito más permanente. Ah, ok. Por eso es que nosotros habíamos generado ahora estas oficinas descentralizadas ya. Porque antes mucho era, teníamos gente ahí, pero efectivamente los supervisores iban de manera inopinada, ¿no? Obviamente al lugar, a la zona. Pero eso demoraba mucho tiempo. Entonces ahora los vamos a tener ya en las regiones más específicas, ¿no? En el norte, en algunas partes, y en el sur también. Eso es parte de todo un cambio que estamos haciendo, pero aún así, inclusive con el tema físico, humano, que es importante para la visualización, también estamos entrando en una etapa que es totalmente nueva, digamos, en el cual estamos mucho impulso, que es el aspecto tecnológico. El aspecto tecnológico para poder controlar, para poder supervisar de una forma también muchísimo más moderna todo lo que significa la captura, la pesca y lo que significa el procesamiento. Eso implica, y ahorita ya estamos haciendo los cambios y las prepublicaciones adecuadas para cambiar los reglamentos, por ejemplo, en lo que significa el pesaje, ¿no? Esa es una parte importante. ¿Cómo, o sea, esta tecnología, cómo se va a aplicar específicamente? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué cambios incorpora? Lo que va a permitir primero son ciertos requerimientos para que las empresas tengan ciertos estándares en la pesca, para que cuando una balanza, por ejemplo, determine el peso, eso inmediatamente pase a un servidor, que nosotros recibimos esa información y estemos continuamente monitoreando. Ese era justamente el punto en el cual había toda una duda sobre donde supuestamente había la trampa respecto a cuánto se pesaba y cuánto finalmente se envía al procesamiento. Efectivamente, digamos, siempre se han inventado mecanismos para poder trabar estos procesos, pero nosotros estamos usando y estamos haciendo también las consultas ya a nivel internacional, porque el Perú no es el único país pesquero, en donde ya existen tecnologías que pueden controlar esto de mejor manera. Y entonces esto permite de que con una cierta inversión, obviamente de las empresas, para nosotros poder monitorear también mejor cuál es el peso adecuado, también darnos cuenta cuando existan fallas, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien trata de alterar la balanza, es como una alarma, ¿no? Se va a detectar rápidamente. Entonces, existen esos mecanismos, también existen los mecanismos satelitales a los cuales estamos obligando a muchas de estas embarcaciones medianas y de cierta escala para que estén justamente siempre identificadas. Lo que antes pasaba es que uno no sabía dónde estaban, salía en el zarpe y no sabían exactamente en qué milla estaban. Y eso es importante. Entonces, pero con las artesanales no se puede hacer eso. Bueno, al haber dividido las artesanales de las de menor escala, porque antes estaban, digamos, artesanal y menor escala, consideradas todo como un gran bloque, ¿no? Dentro de la normativa están identificadas como 2, artesanales y menor escala. Pero cuando uno veía efectivamente una de las preguntas que usted hacía sobre el tamaño, las identificaban que también artesanales podían llegar a un tamaño más grande y en menor escala también, cuando tenían 2 propósitos distintos de acuerdo a la misma normativa. Entonces, justamente las artesanales son las más pequeñas, que en el caso de la anchoveta no se van muy lejos, ¿no? Esas también podrían ser, pero más bien lo que ellas necesitan es un kit de seguridad, ¿no? Pues, si es que les pasa algo, digamos, en alta mar o se desvían. Las de menor escala, que son las que hacen esta pesca y que muchas veces son las que aparecen representadas haciendo, digamos, malas prácticas en el mar, son las que ahora justamente estamos ordenando con ayuda de los gobiernos regionales y también ponerlas en regla, ¿no? Porque las que no deben existir, esas ya no deberían tener ningún saldo. O sea, formalizar las empresas a las cuales pertenecen, registrarlas. El registro adecuado de ellas, el registro de que efectivamente su capacidad de bodega y sus condiciones de navegación son las que dicen las que tienen su permiso, ¿no? Porque hay algunas de ellas que han ampliado su capacidad de bodega y efectivamente ya no son las pequeñas que antes eran. Todo eso es lo que nosotros estamos normando, pero eso implica pasar por un proceso individual de cada una por una. Entonces, en ese proceso estamos, ya se empezaron en Piura a hacer algunas, se tiene todo un cronograma que está publicado en la página web. ¿Piura es el lugar donde está el mayor número de pescadores artesanales? De menor escala. En el norte tenemos en Chimbote, en realidad ese es el principal, en Ancash. Luego puede venir Piura, al sur tenemos hacia Ica, digamos, y un poco menos en Arequipa, ¿no?
En realidad se encuentran ubicados en ciertas regiones del país y en ciertas caletas, ¿no? Para pasar al punto del consumo humano directo, los precios del pescado en los mercados locales, cuando la viceministra Magluf renunció, denunció algo que también es conocidísimo, ¿no? Que había un lobby privado muy fuerte en el ministerio, que el sector privado tenía un nivel de injerencia dentro del viceministerio muy grande en ciertos funcionarios, y básicamente fue uno de los motivos por los cuales ella se fue. ¿Qué ha encontrado usted cuando ha entrado? ¿Efectivamente es así? ¿Qué cambios se han hecho para que estos funcionarios que existían y que de alguna manera estaban alineados en sus intereses con el sector privado no sigan comportándose de esa manera? Bueno, creo que los intereses en el sector siempre van a existir, han existido y existirán. Creo que en el ámbito privado, claro. En el ámbito privado creo que es normal que exista. Lo que pasa es que en el sector pesca efectivamente existe un sector privado fuerte, moderno, algunos de ellos, otros no tanto, algunos verdaderos empresarios, otros que en realidad no hacen bien lo que deben. Sí, existen de los buenos y de los malos, yo creo que existe de todo. Y también existen buenos y malos funcionarios. ¿Pero con los malos qué han hecho? Bueno, justamente nosotros hemos cambiado. Ha habido una reestructuración del ministerio. El año pasado se pasaron a reestructurar todas las direcciones y también las funciones. Y con los malos funcionarios, obviamente, cuando esos se les encuentra, deben de salir del ministerio. Nosotros no hemos hecho una purga de funcionarios, pero lo que sí hemos cambiado, digamos, a las cabezas, a los directores, y hemos implementado nuevas políticas. Justamente estas no podían darse con muchos de los funcionarios que existían antes. Pero más allá de eso, en realidad el tema de los funcionarios es la modernización del sector público. Y ahí es donde nosotros también tenemos una tarea que ya empezamos y que vamos a continuar muy fuerte este año, que es la modernización. El sector público, o sea, no solamente los funcionarios responden a sus incentivos y es necesario modernizar. Y la modernización del sector público involucra todo un cambio administrativo. Porque si los procedimientos, aunque supuestamente deben durar 6 meses, duran 3 años, eso claro, realmente dice mucho de la administración pública. Ahora es un tema más amplio que involucra no solamente el Ministerio de Producción, sino a todos los ministerios, digamos. Sí, pero por supuesto, pero digamos, visto dentro del Ministerio de la Pesquería, sabemos que es una tarea que hay que hacer, porque cuando no hay esa transparencia, justamente se presta a que algunos funcionarios y algunos de los que contribuyen, porque los funcionarios están contribuyendo, algunos malos funcionarios a los malos incentivos que podrían existir también de otros malos empresarios. Entonces, toda esa parte nosotros también la estamos entrando en un proceso que implica reforma de los procedimientos administrativos, transparencia de los procedimientos administrativos, y eso último es algo que quisiera enfatizar porque creo que en el sector no ha existido suficiente transparencia. Y eso implica de parte de todos, de la rendición de cuentas por parte de las empresas y también de la rendición de cuentas por parte de la administración pública, ¿no? Bien, nos quedan unos pocos minutos. El tema del consumo humano indirecto, eso se ha planteado como un interés de los gobiernos desde Toledo, García, ahora también, sin embargo se ha avanzado muy poco. ¿Qué está haciendo el Ministerio en particular para impulsar el tema de que una mayor cantidad de la pesca, digamos, en el Perú se destine al consumo humano directo? En el ámbito privado, ¿qué se está haciendo en particular? ¿Qué interés hay por promover ese tipo de consumo? Y lo último, el precio, que la gente siempre se pregunta, ¿por qué el pescado es tan caro en el Perú? Si es que supuestamente tenemos un mar que es rico. Efectivamente. Bueno, todavía lo tenemos. A Dios gracias, creo que todavía lo tenemos. A veces las especies reaccionan, digamos, ante los cambios climáticos y no les gusta mucho, no se reproducen mucho, eso puede afectar. Pero el Perú sigue teniendo, digamos, una gran riqueza marina. Que en realidad lo que nosotros estamos tratando de promover es que efectivamente exista esa mayor reproducción. Y para que exista esa mayor reproducción es que tenemos que tener unas cuotas bien delimitadas, porque si nosotros es como matar a la gallina a los huevos de oro, ¿no? Ahora lo que necesitamos es justamente dar cuotas adecuadas para que exista la reproducción adecuada. Muchas veces nos dicen, pero la cuota es muy baja, queremos más. Sí, claro, siempre van a decir eso. ¿No? Pero efectivamente si uno les da un poquito más, lo que va a terminar es justamente que mañana ya no exista. Hoy en día lo que tenemos es estudios
bastante más prolijos sobre efectivamente cómo deberían ser las cuotas. También tenemos un programa que se llama Comer Pescado, que lo que significa es desarrollar el mercado. No estamos hablando de subsidios, estamos hablando de que la gente efectivamente pueda tener acceso a muchos de los productos que hoy en día no tenemos. Y también estamos haciendo todo un tema que se ha dejado de alguna manera con un cierto letargo en los últimos años, que es la infraestructura. La infraestructura para que efectivamente en los desembarcaderos estos funcionen adecuadamente, ¿no? Porque mucho tampoco llega al consumo humano directo porque ya no está en condiciones de llegar al consumo humano ¿Hay algún directo. indicador que podamos tener como referencia para saber dónde estamos en el tema del consumo humano directo? Me refiero a otros países pesqueros como el Perú. ¿Qué porcentaje de su pesca total se dedica al consumo humano directo para tener una referencia? Bueno, por ejemplo, los países asiáticos, muchos de ellos consumen 60 kilos al año. El Perú consume 19 kilos, 19, 21 kilos. Estamos, digamos, a un tercio de lo que digo, ¿no? ¿Es un tema de infraestructura? Es un tema de infraestructura, es un tema ¿De precio también? Es un tema de conservación de los recursos que finalmente se refleja en los precios. Porque no solamente la población va aumentando, sino que cuando los precios, como hemos visto en los últimos 3, 4 años, se han triplicado, cuatriplicado. No, antes lo que uno podía consumir por 4 soles el kilo, y eso que ya no existe. Pero ¿no? claro, pero eso lo que hace es desincentivar justamente lo que se está buscando. ¿Cómo se arregla ese problema? Claro, es que ese problema se arregla con una mejor oferta, porque la demanda debe existir. Entonces, la mejor oferta se puede lograr efectivamente con una mejor reproducción de las especies. Y eso significa que nosotros tenemos que dar cuotas adecuadas, controlar efectivamente a que la pesca que se debe dedicar al consumo humano directo se dedique al consumo humano directo y no al consumo humano indirecto, que significa hacia la harina. ¿No? Porque no podemos hacer un ceviche de harina. Entonces, tenemos que comer el pescado fresco. Y eso implica crearle todas las condiciones para que ese producto llegue de manera las condiciones de adecuada infraestructura, al consumidor. las condiciones de ordenamiento y supervisión, y también de poder lograr a través de los programas que tiene el Ministerio esta mejor difusión sobre los productos pesqueros. Bien, señor Compín, muchas gracias por haber estado aquí en Punto Económico. Esperamos que les vaya bien en las metas que se han trazado, y en unos meses más conversaremos para ver qué tal les ha ido. Con todo gusto. Muchas gracias.